estar juntos para abrir la palabra de Dios y aprender juntos de ella. Sé que esperaban un predicador más joven, pero hoy vino el viejo. Y me parten a mí en dos y ya tienen dos Matías. Así que ahí está. Por la edad más o menos. Bueno, vamos a cambiar totalmente el tema, nos vamos a ir para el Antiguo Testamento. Soy un amante de ver la historia y dentro de la historia creo que las personas, hombres y mujeres que Dios usó a través de la historia, nos han bendecido, nos han acompañado. Estaba estudiando para compartir con ustedes el libro de Nehemías. Vamos a estudiar todo el libro de Nehemías de punta a punta hoy. Así que voy a tratar de hacerlo reducido. Pero mientras estudiaba, busqué en YouTube una historia. O sea, la vida de Nehemías y su historia tiene que ver con reconstrucción. Y cuando era joven, un amigo que vino a visitarme me dice, mi abuelo fue parte de la obra de tal misionero y dice, cuando se escribió el libro con la historia de ese misionero aparece mi abuelo, incluso con una foto. Así que él traía su libro con la foto del abuelo junto con este misionero. Y el libro se llamaba La casa que Dios construyó. Y entre paréntesis al lado, el nombre del misionero, Jacques. O sea, un hombre que Dios usó para hacer una obra. Y simplemente le voy a dar el título porque viene a esto, ¿no? O sea, Nehemías hizo una obra de construcción. Y nos quedó registrada a nosotros para que nosotros podamos ver y entender lo que Dios hizo a través de la vida de un hombre fiel. Un hombre fiel. Cuando pensamos en Nehemías, vamos a leer después algunos versículos, y en uno de los versículos dice, él servía de copero del rey. El copero del rey, que estaba al lado del rey, sirviéndole lo que el rey iba a tomar. Uno lo puede ver como algo muy simple. ¿Cómo le llamaríamos hoy? Mozo. Le voy a dar otra palabra que no es muy común, salvo en las élites, que es un poco más que mucamo, es un mayordomo, es un administrador. Y tenía dos particularidades esta tarea de Nehemías. Una, la de confianza. Él le iba a servir al rey y lo que él le servía al rey lo tenía que probar él primero, para estar seguro que nadie iba a atentar contra la vida del rey. Pero por otro lado, en esa confianza, él estaba presente cuando se trataban muchísimo de los asuntos del reino. Entonces, lo que él escuchaba, él era tumba, no podía hablar, no podía contarlo. Esa era la relación de Nehemías con su rey. Y si tomamos en cuenta que él había llegado a esa posición desde muy abajo, él era un esclavo, él había sido tomado por la nación enemiga, habían conquistado la ciudad de Jerusalén, los habían llevado deportados, habían pasado muchos años y no se nos dice la edad que tenía Nehemías. Nehemías ya había nacido en el cautiverio, él ya había nacido como esclavo y por alguna razón, guía soberana de Dios, llegó a una alta posición en el reino.
es algo bastante común dentro de la nación judía hasta el día de hoy. Enseguida encuentran el caminito para ascender. Económicamente, el otro día alguien hablaba de que la mayoría, no me acuerdo el porcentaje, de los premios Nobel en todo lo que es ciencia, como un 70, un 80% eran de origen judío. Personas que el Señor permitió que sean con una cierta capacidad y un pueblo muy esforzado en eso. Tenemos antes de Nehemías en la historia, no en la Biblia está después de Nehemías puesta la historia de un tal Daniel. Daniel también escaló a altas posiciones, pero ya como gobernador, como líder. Probablemente Daniel estaba muriendo de viejito en los últimos años de ministerio cuando Nehemías estaba surgiendo. Tal vez se habrán conocido, se habrán cruzado allá, ¿no es cierto? La influencia de un hombre de Dios mayor como Daniel en el mismo imperio, en el mismo lugar donde Nehemías servía desde su juventud. No tenemos esto registrado, esto es pura especulación, ¿no es cierto? Pero por las edades y las fechas y los tiempos puede haber sucedido que se hayan cruzado por ahí, una influencia del otro. Pero lo que yo quiero resaltar hoy es lo que yo le decía recién, la historia de este hombre, o un pueblo podríamos decir, ¿no es cierto?, que fue fiel, este hombre dentro de ese pueblo, y decidió vivir bajo la guía de Dios. En medio de todo un entorno contrario, hostil, él decidió vivir una vida de fidelidad, una vida distinta, permanecer fiel. Y yo quiero resaltar, o sea, si uno se pone a estudiar y leer Nehemías puede sacar muchas cosas, pero yo quiero resaltar algunas características. Vamos a ver cuántas avanzo. 3 por lo menos me gustaría avanzar. Ahora, ¿qué fueron estas características en él muy útiles para la función que Dios le dio? ¿Y qué tiene que ver con vos esto? Bueno, en primer lugar, hay un Dios soberano que tiene el control y eso es sobre la vida de cada uno de nosotros. Segundo lugar, somos un pueblo de Dios, un pueblo que tememos a Dios y somos parte del obrar de Dios en su pueblo. Y la primera característica que quiero marcar es un hombre de comunión con Dios. Tenemos muchos, y si voy a Hebreos 11 nos hace una lista de hombres que vivieron, algunas mujeres también, pero esta es una característica que resalta en casi todos ellos. Quizás el que más resalta ahí en Hebreos 11 es la vida de Enoc. Caminó Enoc con Dios. Lo vemos a Abraham y dice, fue llamado amigo de Dios. Vemos a Abel y dice, por cuanto Abel ofreció más excelente sacrificio. Son características de aquellos que quieren vivir con fidelidad a Dios, vivir una vida de comunión con Él. No puedo pensar en que voy a vivir una vida de fidelidad con Dios y Dios me va a usar si no vivo una vida de comunión con Dios. Permítanme, les vamos a leer varios versículos. Lo primero es el capítulo 1. Vamos a empezar con el capítulo 1, ese lo vamos a leer todo. Dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, un hermano en la sangre, de la misma madre,
con algunos varones de Judá, o sea, otros judíos más, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Anani y estos otros judíos habían visitado Jerusalén o estarían viviendo en Jerusalén, vinieron para que nos ubiquemos en la historia. Israel fue llevado cautivo, estuvo 70 años, volvió un grupo del cautiverio bajo el liderazgo de un tal Josué y un tal Zorobabel, y empiezan a reconstruir el templo, empiezan a reconstruir el templo. Y en medio de este trabajo hay mucha oposición. Y frente a la oposición, estos dos líderes, la gente dijo, ¿será que Dios no quiere que hagamos la obra? Porque hay mucha oposición. Si fuera de Dios, la cosa iría más fácil. Muy parecido a nosotros. Y entonces Dios manda profetas y los profetas le dicen, ¿cómo? Estás haciéndote una casa linda, estás viviendo cómodo y para eso sí Dios te está prosperando, pero para hacer el templo no. Tu casa está cada vez más linda, más grande, pero el templo de Dios está vacío y las paredes destruidas y nadie avanza. Entonces toman entusiasmo, toman coraje, terminan el templo. Tienen sus casas, tienen el templo, pero el muro de la ciudad todavía no está. Y en aquella época no tener muro era estar a la disposición de todos los enemigos. El que quería atacarlos como quería era fácil, no había defensa. Así estaban. Habían logrado terminar el templo, pero no habían avanzado con el muro. Y viene Anani y estos otros judíos y Nehemías dice, che, contame cómo está la obra allá. Y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia está en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tus siervos y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Este primer capítulo nos narra esta vida de comunión de Nehemías con su Dios. Para destacar en primer lugar, un corazón abierto a escuchar al que viene con necesidad. Nehemías escucha a su hermano Anani
contándole y te muestra este pasaje que él prestó atención, tuvo verdadero interés. Muchas veces pienso en Anani, ¿no? Él es el que fue, vio, miró y no se le movió un pelo. No sabemos cuánto aportó, cuánto movilizó. Pero Nehemías, que nunca ha ido, escucha de la necesidad y su corazón se mueve hacia la obra de Dios. ¿Cómo está nuestro corazón frente a la obra de Dios y a la necesidad que este mundo tiene? Nehemías inmediatamente fue movido. Ahora, en ese mover hubo una reacción espiritual. Fue movido a compasión. Y fíjate que dice, versículo 4, oí estas palabras. ¿Saben? ¿Hubo tormenta anoche? ¿Escuchaste los truenos? Parece que fue en todos lados, porque todos vinieron con el mismo comentario. Oístes. Algunos quedaron sin dormir después. Tuve dos que me dijeron, hay una tercera ahí que hace señas. Yo tampoco dormí más. Yo me di vuelta y seguí durmiendo, como los mejores. Ahora, ¿sabés? Muchas veces oímos y no oímos. ¿Dónde se hizo la reunión femenina ayer? La ciudad de Ezeiza. ¿Viste pasar algún avión? Los chicos que estaban en la plaza, que eran de acá, cada avión que pasaba miraban para arriba. Los chicos de Ezeiza, ninguno miraba para arriba. Porque están acostumbrados, pasa cada rato. ¿Sabés? Muchas veces podemos acostumbrarnos a algo y ya no oímos más, aunque lo estamos oyendo. Nehemías oyó, prestó atención. Las palabras de su hermano impactaron en él. No fue simplemente, en el campo teníamos un dicho, dice, mamá cuando nos hablaba y no la escuchábamos, no la queríamos escuchar, nos decía, hablo yo, pasó un carro. Es la expresión del campo. El carro con ruedas de hierro en camino de tierra hace ruido. Entonces, hablo yo, pasó un carro. Escucho, pero no escucho, no presto atención. Acá tenemos una persona que ante la información abrió su oído. Y ese abrir su oído, ese prestar atención, a mí me impacta porque lo primero que lo hizo, me senté. Estaría parado escuchando. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Y se sentó ahí como diciendo, en esto me tengo que detener a meditar. En esto me tengo que detener a pensar. No puede simplemente pasar la información. Tercer lugar, dice lloró. Impactó sus emociones, impactó adentro. Y muchas veces sucede eso con la información. ¿Sabés cuántas veces al recibir una carta de Miguel, con Gloria nos sentamos y lloramos? Claro, está en medio de la guerra, tratando de predicar, discipular, formar una iglesia. Y eso es bueno. Pero ¿saben qué es lo bueno de Nehemías? Que no se quedó ahí. Fue un paso más. El paso siguiente, después de llorar, dice, hice duelo. O sea, entendí la gravedad de la situación que se estaba viviendo en ese lugar. Y te digo, es muy parecido a lo que pasa hoy del otro lado del muro. No del lado de Jerusalén, sino del otro lado del muro. Franja de Gaza. Es muy parecido a lo que vivía Jerusalén en ese tiempo. Los judíos del lado de Jerusalén vivían eso
de los que vivían del otro lado del muro. O sea que esta guerra existe desde que Israel se asentó ahí. El siguiente concepto dice, ayuné, puse prioridades en mi vida. Comer pasó a ser un segundo plano. Pasó a ser un segundo interés, no el más importante. Hubo un interés mayor. ¿Qué estaban viviendo ellos? Pero lo siguiente dice, esto no lo puedo cargar yo, se lo voy a poner en la mano de Dios. Dice, oré, gasté tiempo de oración. Y es hermoso ver este proceso en la vida de Nehemías, porque lo lleva de ser un simple espectador, como quizás era Anani y los demás, no lo sabemos, pero el contexto te da la idea, un simple espectador, o decir, quiero ser parte. Y empieza abriendo su oído y va por todo un proceso de una carga en su corazón. Y esta carga en su corazón lo lleva a orar, y la oración que hace Nehemías es una oración, vamos a decirlo así, modelo. ¿Vieron cuando el Señor Jesucristo le enseñó a los discípulos el Padre Nuestro? No estaba diciendo que recen una oración que se aprende de memoria y se repita. No, tómenlo como un modelo. Bueno, esta oración de Nehemías nos lleva también a decir, bueno, observémosla como un modelo de oración por la obra de Dios. En primer lugar, el versículo 5, él reconoce quién es Dios. Hay un reconocimiento de quién es Dios. Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y las misericordias. O sea, ¿quién es el Dios a quien servimos? El siguiente concepto, versículos 6 y 7, reconocer la justicia de Dios. Está Jerusalén en la condición que está por el pecado del pueblo. Estamos donde estamos por el pecado del pueblo. Y hay una cosa linda en este reconocimiento. Él se incluye como pueblo de Israel. Él se incluye, aunque el pecado había sido de sus padres y de sus abuelos y sus tatarabuelos, porque venía de lejos. Lean los profetas. Isaías es tremendo. Y si leen la historia de la nación de Israel, van a ver que Israel va y viene en una relación con Dios. Desde que entraron en la tierra prometida con los jueces y vino Samuel, parecía que iba a cambiar, y fue y vino en la época de los reyes y los profetas, lo mismo. Un tiempo bien con Dios y un tiempo lejos. Y ese tiempo lejos se iba haciendo cada vez más lejos, hasta que viene Jeremías, y esos 50 años de ministerio de Jeremías, la nación de Israel rechazó a Dios y terminaron en el cautiverio. Y Nehemías se incluye, aunque él no había nacido todavía, se incluye en la rebeldía porque él se siente parte del pueblo. Era el pueblo de Dios. Y él va a reconocer que están en la condición que están porque Dios es un Dios justo. Y en ese reconocimiento él va a decir, Dios, tú dijiste que esto iba a pasar si te dábamos la espalda. Es hermoso saber que tenemos un Dios que nos ama tanto que no nos castiga sin habernos avisado antes. Él castiga nuestra rebeldía, pero Él nos enseña su verdad y nos hace responsable de su verdad cuando nosotros seguimos y nos mantenemos en rebeldía. Pero, versículos 8 en adelante, Nehemías
va a reclamar las promesas que Dios hizo por medio de Moisés. Y sin decirlo acá, él está citando el libro de Deuteronomio. Cuando Dios había dicho por medio de Moisés, si entrando en la tierra haces esto, te va a ir bien. Pero si haces esto y esto, te va a ir mal. Y si te empecinás en hacer mal, un día yo voy a terminar con vos y te voy a llevar cautivo. Y si cuando estés allá cautivo reaccionás y te acordás y te volvés a mí, yo te voy a traer de vuelta. Y Nehemías dice, Dios, acordate que lo prometiste, este es el tiempo de cumplirlo. Tremendo, ¿no? Él le va a decir, Dios, tú prometiste, cumpliste, pero también prometiste redención y yo te clamo por redención. Que tú obres. Y el último concepto de la oración, versículo 11, yo espero, Señor, que tú me oigas, que tú oigas mi clamor. Y Dios siempre oye, Dios siempre oye. Y entonces Nehemías va a una oración un poco más específica. Señor, dame gracia delante del rey. Dame gracia delante del rey. ¿Por qué hace ese pedido? Y porque él sabe que es imposible que él se mueva del lugar donde está sin permiso del rey. Es imposible que él se mueva sin permiso del rey en la posición en que está. Y es más, él no podía ir a pedir permiso por la posición de esclavo. No podía ir a pedir permiso. Si no era un obrar de Dios, era imposible que él salga. Y es por eso que él pide a Dios obrar. Y mira cómo empieza el capítulo 2. Sucedió en el mes de Nisán. ¿Te acordás cómo empezaba el capítulo 1? Aconteció en el mes de Quisleu. No estudié esto, simplemente lo leí en un diccionario o me lo dijo un profesor alguna vez y me quedo acá. Entre estos 2 meses, eran nombres de la nación donde los israelitas estaban cautivos, entre medio de estos 2 meses había 4. Había 4 meses entre Quisleu y Nisán. O sea que todo lo que tenés en el capítulo 1 pasó en un momento y Nehemías termina su oración diciendo, Señor, obra en el corazón del rey. Si yo estoy en esta angustia por un asunto y oro a Dios, ¿para cuándo quiero la respuesta? Para ayer. Bueno, tal vez me conforme que sea para hoy. Y mañana, bueno, tal vez. Pero Señor, 4 meses. 4 meses orando por una carga tan grande en mi corazón. ¿Y sabes cuál es la tendencia? Que se vaya desvaneciendo la carga. Se vaya desvaneciendo el corazón de la oración. Y el Señor te va a decir, se ve que no era tan importante. Era importante en aquel momento, pero ya está, ya se te pasó el entusiasmo. Nehemías siguió con la misma carga. ¿Por qué sé que Nehemías siguió con la misma carga? Por lo mismo que dice el versículo 1 del capítulo 2. Estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como no había estado antes triste en su presencia, fíjate, después de 4 meses, la carga se tornó tan pesada, no como nos pasa a nosotros, cada vez más liviana, nos vamos olvidando, no, se tornó cada vez más pesada
al punto que ahora el rey se dio cuenta. Ahora el rey se dio cuenta. Y acá juega otro asunto de la época, de la cultura y de la función. Él, en su función de copero, no tenía por qué traerle las cargas personales a un rey que tenía el gobierno del país o el imperio más grande de la época. Los medopersas habían crecido muchísimo, los egipcios, que eran lo más cercano que tenían en el límite, o sea, Israel siempre fue el jamón del sándwich entre los egipcios y los otros imperios. Cada imperio que venía, que se levantaba, había un ir y venir ahí. Ahora, no había por qué un simple esclavo cargar con sus preocupaciones personales al rey. Y es por eso que esto trajo un pesar en el corazón de Nehemías. El rey vio, o sea, llegó Nehemías a exteriorizar la carga que tenía, porque era una carga real por los intereses de Dios, por los intereses eternos. Y por tener esta carga real sobre los intereses de Dios, los intereses eternos, llegó un momento en que ya no le importó más la situación personal de él y que esto sea conocido por el rey. No sé si ustedes recuerdan que más o menos en esa época, en nuestra Biblia está un poquito después, es el libro que sigue, es la historia de Esther. Esther tuvo una situación parecida, tenía una carga personal y no tenía derecho de ir al rey, aunque el rey era su esposo. No tenía derecho a ir con sus situaciones personales a él. Y en un momento dijo, yo voy, yo me mando. ¿Y se acuerdan cuál es la expresión que hizo Esther? Si perezco, que perezca. La carga fue tan grande que no tuvo temor de perder su vida. Y esta es la actitud que tuvo Nehemías. La carga por la situación de la obra de Dios fue tan grande que no tuvo temor de invertirlo todo, arriesgarlo todo, porque Dios valía la pena. Dios valía la pena. Dios y su obra valía la pena. Y acá lo tenemos a Nehemías, un hombre de una comunión con Dios. El segundo concepto que quiero compartir con ustedes es un hombre de planificación responsable. No tuvo problema de jugarse la vida, pero tampoco al así nomás. ¿Cuántos meses pasaron entre que se enteró y se puso a hablar con el rey? 4 meses. Una de las preguntas que uno piensa es, ¿y qué hizo Nehemías en esas 4 veces, en esos 4 meses? Y uno dice, sí, oró, cargó un peso en su corazón, pero hizo mucho más que eso. Hubo planificación responsable. O sea, está Jerusalén, las puertas quemadas por el fuego, los muros derribados, el pueblo está en gran mal y afrenta. Yo quiero ir a hacer algo. ¿Qué voy a hacer? ¿Con qué voy? ¿Sabes? Muchas veces el Señor nos demora. Estaba hablando con Carlos el otro día y me decía, Eduardo, la primera vez la vez anterior que estuve en Francia, dice, prediqué en francés. Dice, hoy me doy cuenta
qué corajudo que fui, porque no tengo ni idea lo que dije. O sea, si había memorizado algunas cosas, dice la cantidad de palabras y conceptos. Y me acuerdo que cuando Carlos volvió de ese viaje, hablamos con el pastor y le dije, no, bueno, ¿qué pensás vos del viaje, Carlos? Y una de las cosas que nos dijo, que aprenda mejor francés. Si realmente quiere venir a Francia, que aprenda mejor francés. ¿Saben? Y lo vimos a Carlos intentando concursos por internet, con Julie, que gastó horas con ellos y no aprendía. Ahora estando allá, está aprendiendo. Pero te quiero decir, cuando vos querés hacer algo para Dios, tenés que prepararte lo mejor posible y planificar qué es lo que vas a ir a hacer. No es simplemente decir, quiero hacerlo. Es una planificación. Y te digo una de las cosas interesantes, ¿no? Uno planifica y después sale cualquier cosa menos lo que vos planificaste. Uno de los sonidistas dijo, en 20 minutos armamos todo. Uno planifica y después se complicó un cablecito. Y hay que encontrar cuál es el cablecito que se complicó. Ahora, imagínate sin planificación. Imagínate sin planificación. Que el sábado a la mañana hubiesen venido acá y hubiesen dicho, a ver qué llevamos. No, gracias a Dios que se planificó con tiempo. Y se pudo solucionar y se encaminó. Ahora, sin planificación, pero eso es en todas las cosas que tenemos para hacer. Bueno, Nehemías fue un hombre de plan. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino. Termina el versículo, mas Jehová endereza sus pasos, como diciendo, vos haces tu plan, después dejalo a Dios que haga lo que Él quiera. Pero sin un plan, Dios no te va a dar dirección. Sin un proyecto, Dios no te va a dar dirección. Durante esos 4 meses lo vemos a Nehemías haciendo un plan. Si yo miro los primeros 3 versículos del capítulo 2, ya leímos el 1, mirá el 2, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? No estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, tuve miedo porque no tenía por qué llevarle mi carga al rey. Y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Le comparte al rey el porqué de su carga. Versículo 5. O sea, en el 4 hay una pregunta en el medio que dice, ¿qué cosa pides? Y el versículo 5, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Claro, ¿qué es lo que quiero hacer? Con claridad, a esto me está llamando Dios. Este es mi plan. Versículo 7. Además dije al rey, si le place al rey, que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue. ¿Qué recursos necesito? Eso es planificación. Quiero hacer esto y estas son las cosas que voy a necesitar. ¿Y qué es lo más importante? Que los que están del otro lado me apoyen. Los versículos 9 y 10 habla de eso, que llegó al otro lado, o sea, a Jerusalén, y estuvo hablando con los que eran los enemigos de los judíos, pero que eran también siervos del rey, para que le faciliten. Imagínate vos, el rey le da cartas para que le pida a los enemigos de ellos que le provean los materiales para hacer el muro. Dios estaba moviéndose. Dios estaba haciendo la obra.
versículo 6 termina diciendo, agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Fíjate, ¿cuánto vas a tardar? Y no sé cuál fue la respuesta de Nehemías. Sí sé una cosa, que años habían estado los judíos y no habían avanzado nada. El capítulo 6, versículo 15, dice, terminamos la obra en 52 días. No sé cuánto le dijo Nehemías al rey que iba a tardar, pero era una obra fácil de hacer en el tiempo de Dios, por el obrar de Dios y bajo el liderazgo de personas que decidieron servir a Dios. Era fácil de hacerla. Muchas veces en nuestra capacidad una obra es grande y es difícil, en nuestro pensamiento, pero buscando la guía y la dirección de Dios es factible, se puede hacer. Y tengo que confiar en Él. Ahora, ese es el primer punto en lo que es planificación. El segundo punto en lo que es planificación es los versículos que siguen. Reconociendo el lugar. Claro, él tenía una foto en su mente de la tarea por lo que había oído de su hermano Hanani. Pero en aquel tiempo no había como armarle un videíto y mandarle, che, mirá, así está la cosa. Que hoy sí se podría hacer. No tendrías un arquitecto, ingeniero, que te mande un planito, te haga una evaluación de los materiales y así todo le erramos. No. Era simplemente la narración de su hermano. Ahora llegó al lugar y constatar, dice, llegué a Jerusalén y después de estar allí 3 días, habían sido varias semanas de viaje, se tomó 3 días para descansar, para acomodarse, estar seguro de dónde estaba. Después de 3 días decidió salir a recorrer y ver cómo estaba la obra. Pero una cosa hermosa es que en esa organización, esa planificación y ver el estado de la obra, él dijo, esto no se puede hacer solo. ¿Sabés que una obra para Dios nunca se puede hacer solo? No sé si estás haciendo el devocional. En 1 Corintios, capítulo 12. Y ya avanzando al 13, pero en el 12 habla del cuerpo de Cristo. Los miembros participando, ayudándonos mutuamente, cada uno cumpliendo su parte. Mirá el versículo 17 del capítulo 2. Les dije pues a los de Jerusalén, vosotros veis el mal en que estamos. ¿Sabés que muchas veces el que está en medio de la mugre o de la explosión no se da cuenta de la dimensión de la situación que está viviendo si no viene alguien de afuera y se lo hace ver? Me voy acostumbrando al desastre. Bueno, así estaba la nación de Israel, acostumbrados a vivir en esa condición triste, pobre. Ahora, pensalo en tu vida, no física, no material, en tu vida espiritual. Vas bajando tus estándares. De ahí la bendición de la rendición de cuenta. Que otro de afuera vea y me pueda decir, che, andás mal. Y me pueda hacer reflexionar. Bueno, esto es lo que hizo Nehemías. Invitó a otros a evaluar y considerar los que vivían ahí y se habían acostumbrado a vivir entre los escombros y desprotegidos. Y le dice lo mismo que Hanani le dijo a él, lo mismo que él le dijo al rey, ahora él le dice a ellos. Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego.
pero esta situación se puede cambiar. Vengan y edifiquemos el muro y no estemos más en oprobio. Y este concepto oprobio es a la merced de nuestros enemigos. Levantemos las defensas para que el enemigo deje de ser un problema. Podamos defendernos. Levantemos los muros para que el enemigo no siga destruyendo nuestra nación. Que los enemigos no sigan destruyendo nuestra vida. Levantemos defensa, ayudémonos unos a otros, construyamos juntos, le dice Nehemías. Claro, los versículos que siguen, que terminan el capítulo, los enemigos escucharon esto y no les gustó. Ese es otro problema. El tercer concepto es todo el capítulo 3, no lo vamos a leer. Ahora, fíjate, te leo el versículo 1. Entonces se levantó el sumo sacerdote, Eliasib, con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Mirá el versículo 32. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Lee todo el capítulo y vas a ver qué dice. Después de los sacerdotes edificó después después este, y termina el capítulo diciendo, los plateros construyeron el último pedacito y unieron a los primeros. Se hizo el círculo. Claro, entre medio hubo algunas cuestiones. Hay quienes no quisieron participar. Siempre pasa eso. En una obra en conjunto, en la iglesia siempre uno dice, no, a mí me gusta ir el domingo al culto, pero no me pidas más que eso. No me pidas que trabaje, que sea parte del cuerpo de Cristo usando mis dones. Hay una cosa interesante cuando lees todo este capítulo, ¿no es cierto? El capítulo 3, léelo después en casa, lleva mucho tiempo ahora. Pero hay dos cosas que sucedieron. Todos participaron, pero cada uno de acuerdo a su capacidad, dones, talentos. Y el otro concepto es que cada uno construyó en el pedazo de muro que más cerca estaba de su casa. Esto te habla de cercanía en una ciudad con varios kilómetros de ancho. Entonces, me convenía trabajar lo más cerca de mi casa para no tener que viajar al otro lado de la ciudad. Pero también había una cuestión de estrategia. Era el lugar que a mí me interesaba que esté fuerte si venía un enemigo, porque si entraban por ahí, el primero que perdía era yo. Entonces yo me iba a asegurar que se construya bien esa parte. Ahora, como dije antes, el capítulo 6, versículo 15 va a decir, toda la obra se terminó en 52 días. Una tremenda obra que estuvo años parada, que no avanzaba por la planificación de un hombre que vivía en comunión con Dios, que influenció a un pueblo que decidió trabajar en comunión, cada uno diciendo yo voy a ser parte, voy a poner lo mío. La obra se terminó. Ahora, hay un concepto más que quiero compartirles, relacionarlo quizás bastante con el primero. El primero era un hombre en comunión con Dios y este es un hombre en dependencia de Dios. Porque la vida de oración de Nehemías no fue solamente allá cuando vino Hanani con la información. Vos vas a ver en todo el libro de Nehemías un hombre de oración. Y este es un desafío para nuestra vida personal. ¿Cuál es mi vida de oración? El domingo pasado, en la apertura del culto, cuando di los avisos, cité un versículo.
¿Se acuerdan? Mucho tiempo, una semana, ¿no? Mateo 9. Mateo 9. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Citamos ese versículo en el inicio del culto. E hice un comentario. ¿Qué te parece pensar en cómo podemos orar mejor para que Dios mueva personas para compartir el Evangelio pensando en la Navidad? No sé si te acordás que yo hice una mención de que pasó el Halloween, sacaron todos esos adornos de los supermercados y te llenaron con los adornos de Navidad. Donde vas a comprar ya está hay un arbolito, las pelotitas, la lucecita. Nosotros tenemos algo mucho más lindo que eso para compartir. Y es la razón de la Navidad. El Salvador que vino a nacer entre nosotros para morir en la cruz. Y no es algo de una vez, es algo que tiene que estar prendido fuego en nosotros permanentemente. Y esto era en la vida de Nehemías. Un hombre que la oración no estuvo solamente en el inicio, sino que siguió después. No sé si prestaste atención que cuando leí el capítulo 2, me salteé un versículo. Solamente leí tres palabras del versículo 4. El versículo 4 dice, me dijo el rey, ¿qué cosas pides? O sea, ¿qué es lo que necesitas? Pero la segunda parte del versículo va a decir, entonces oré al Dios de los cielos, y el versículo 5, y dije al rey. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 nos dice una frase de 2 palabritas, 3. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Y eso es lo que está en el corazón de Nehemías acá. Nehemías empezó con una pasión por una obra, por una tarea. Y eso lo cargó. Y esa carga en su corazón hizo que esa sea su oración permanente. Y yo estoy seguro, esto se puede ver acá, que Nehemías está frente al rey, el rey ve su rostro triste y le dice, Nehemías, algo te pasa a vos. Él le cuenta qué le pasa. El rey le dice, bueno, ¿y qué tenés? Y Nehemías hizo 2 cosas en esos 4 meses. Planificó y oró. Hizo un plan. ¿Cómo sé que hizo un plan? Porque cuando el rey le dijo, bueno, ¿y qué cosa pides? Sacó el plano y le dijo, esto es lo que pido. ¿Y por qué sé que oró en ese tiempo? Porque cuando el rey le dice qué cosas pides, la reacción de Nehemías fue, gracias Señor, esto es lo que estaba esperando. Es lo que dice ahí, ¿eh? Señor, esta es la oportunidad que estaba esperando. No le dijo al rey, espera que voy a ir a orar y voy a juntar a los demás judíos a ver qué piensan. No, él tenía el plan y solo estaba esperando la oportunidad de Dios. Y la vio y actuó, estaba preparado para actuar. No estaba distraído en otros asuntos, hacía su otra tarea. ¿Cómo sé que hacía su tarea? Que cumplía con su patrón, que cumplía con la escuela, que cumplía con la iglesia. ¿Cómo sé que lo hacía? Y porque nadie se había dado cuenta de lo que él estaba viviendo. Pero en su corazón había un plan y una carga en oración delante de Dios, por la obra de Dios. Y este es el corazón que Dios espera en nosotros. Empieza a avanzar la obra
En el capítulo 3 le asigna a cada uno un lugar del muro para construir y el muro empieza a avanzar e inmediatamente los enemigos, que en este caso explotaban a los judíos, estaba el emperador que había puesto gobernadores de la región y los judíos rendían a esos gobernadores y igual que siempre, no ha cambiado la historia. El rey pedía 10 de impuesto, de 100 dame 10 de impuesto y estos gobernadores cobraban 20. 10 para el rey, 10 para ellos. ¿Sí? Así funcionaba. Si los judíos armaban el muro y empezaban a rendir cuenta directa al emperador, ellos perdían la comisión. Entonces, no les convenía perder poder. Y es triste, si vos lees todo el libro de Nehemías, algunos judíos le cobraban comisión a estos enemigos para dejarlos hacer esto, explotando a sus propios hermanos. Y en medio de todo esto, Nehemías empieza a construir el muro y empieza a tener oposición. Y fíjate, el capítulo 4, versículo 4, dice en su oración: oye, oh Dios nuestro, somos objeto de su menosprecio. Pero Señor, vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Señor, yo no les voy a hacer nada, pero yo voy a orar para que vos te ocupes de ellos. Y si vos, Dios, te ocupas de ellos, va a ser más grave para ellos que si yo me ocupo de ellos. En ti confío, Señor. Entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. O sea, se están oponiendo a la obra de Dios. Entonces, Dios, ocupate vos, no tengo por qué ocuparme yo. Capítulo 6. También habría que leerlo todo, pero voy a ir solamente al versículo 11 y 12. Los enemigos inventaron diferentes estrategias. Y una de las estrategias que había inventado acá, mandaron a un supuesto profeta que le dijo: che, Nehemías, esta noche vienen a matarte. Hay un solo lugar donde vas a encontrar refugio. Adentro del templo. Ahí no se van a animar a meterse. Mirá la respuesta de Nehemías. ¿Un hombre como yo ha de huir? A mí me cuida Dios, me protege Dios. No me voy a esconder. ¿Y quién fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? Y acá hay otro asunto. El lugar del templo era para los sacerdotes y el lugar más escondido solo para el sumo sacerdote. Y yo no entro en ninguna de esas categorías, ni siquiera soy un levita, dice Nehemías. No puedo entrar. No voy a huir, no me voy a esconder, y menos todavía por defenderme voy a pecar contra Dios. No lo voy a hacer. Y fíjate lo que dice: entendí que Dios no lo había enviado a este falso profeta, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat, los enemigos, lo habían sobornado. Hay una historia parecida cuando Israel estaba yendo hacia la tierra prometida entre un tal Balaam y un tal Balac. Balac lo contrata a Balaam para que maldiga al pueblo de Dios. Y Balaam dice: no lo puedo maldecir, es el pueblo de Dios. Pero tengo algo para decirte. Si vos lográs que los del pueblo de Israel pequen, Dios lo va a juzgar y lo va a aniquilar. ¿Sabés? El enemigo trabaja en nuestras vidas para que nosotros nos eliminemos a nosotros mismos, permitiendo el pecado en nuestra vida. Y la oración de Nehemías es: Señor, ayúdame a mantenerme fiel y en santidad, no buscando mi beneficio personal ni mi protección, sino honrarte y glorificarte a ti.
en la obediencia. Y vuelvo un par de versículos para atrás, capítulo 5, versículo 19. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Señor, yo estoy convencido a quién serví y que vos vas a ser mi pagador. Si vos lees todo el libro de Nehemías, es un hombre que por la posición que tenía en la casa del rey, llegó a tener muchos beneficios. Incluso el rey después lo puso por gobernador. Y él dice, ni siquiera cobraba el pan del gobernador, o sea que no me quedaba con el salario que me tenían que dar para ayudar a los pobres de la tierra. Nunca buscó su beneficio personal en esta obra que Dios le había dado para hacer. Él sabía que estaba para servir a Dios. ¿A quién iba a servir? Y no se iba a servir a sí mismo. Y les comento un último concepto. En el capítulo 8, Nehemías se asocia con otro hombre de Dios, un tal Esdras. Yo les mencioné en la introducción que la construcción del templo fue tarea del liderazgo de Josué y Zorobabel, sumo sacerdote y gobernador. Organizar la ciudad con los muros y el sistema civil de la ciudad fue de Nehemías. Pero Nehemías dijo, necesito un hombre de Dios. Y lo llamó a Esdras, se asoció con Esdras. Y dice, se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley. Versículo 3. Y leyó en el libro, y sobre el final del versículo 3, el pueblo estaba atento al libro de la ley. Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de todo, de modo que entendiesen la lectura. Nehemías, como hombre de Dios, puso el valor que tenía que tener la palabra de Dios. Y era la palabra de Dios la guía que este pueblo necesitaba. Porque no solamente hacía falta reconstruir los muros, que era lo físico que los iba a proteger, sino que tenían que reconstruir sus vidas en una vida de comunión con Dios. Si el pueblo no se volvía a Dios y construían sus vidas en una comunión con Dios, en pocos años le iba a pasar lo que le había pasado antes. Otra vez Dios los iba a desechar. Y Esdras entendió que para construir un pueblo fuerte tenía que hacerlo en base de la palabra. ¿Oramos? Gracias te damos, querido Dios y Padre, por poder compartir tu palabra en esta mañana. Gracias porque ella nos enseña, gracias por la vida de hombres como Nehemías, que te amaron, te temieron, se sometieron a ti y nos dejaron un ejemplo de cómo tú esperas que nosotros vivamos vidas de obediencia para honrar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.